La mesa que me acompaña, a doña Laura, mi compañera desde facultad. Me asustan esas tarjetas amarilla y roja del tiempo, pues no me va a alcanzar mucho. Hay mucho que hablar en esto. 40 años pasaron desde que la ley reguladora fuera remozada. Vino el CEPECA y dio un salto cualitativo, un cambio de paradigma rotundo. Era otra visión de cómo se hace la justicia administrativa y era una nueva visión de cómo enfrentar el poder público. Hubo una revolución jurídica, una revolución ideológica, un control sobre el universo total de la conducta administrativa. Se dejaron los nichos exclusivos donde no entraba la revisión del acto. Ahora se habla de la revisión de la conducta, un término muy amplio. El CEPECA tuvo y tiene una visión pragmática. Voy a dar un vistazo casi enunciativo, porque lo que me interesa sobre todo es reflejar los retos y los obstáculos que hemos tenido. ¿Por qué se dice que tuvimos una visión pragmática? Se surgió un derecho facultativo al agotamiento de la vía administrativa, una subjetivización y humanización del proceso, una satisfacción de una justicia pronta y cumplida, acorde con el 41 constitucional, una igualdad procesal entre el administrado y la administración pública, una transparencia y una publicidad, un semiformalismo procesal, un apoderamiento competencial del juez, sobre todo una flexibilidad impugnaticia, una apertura de la legitimación activa y pasiva, la apertura de la capacidad procesal, un alcance exquisito de las medidas cautelares, obviamente una predominancia de las condiciones de la oralidad, mediación, contradicción, concentración, el fortalecimiento de las medidas alternativas de la resolución de conflictos, el principio de la especialidad conciliatoria, que es sumamente delicioso porque acaba los procesos anticipadamente, la separación del órgano instructor del procedimiento con el órgano decisor, el principio de adaptación de justicia a la realidad y necesidades sociales, un refuerzo del control objetivo del ordenamiento jurídico, el principio de prevalencia de la conducta originaria y creo que atisbamos a muy corto plazo la regionalización de la justicia en todo el territorio nacional, dejando un poco la concentración de la jurisdicción en Calle Blancos. Eso ha sido el cambio de paradigma. Internamente, intrínsecamente dentro del código como estructura, claro, se dieron muchos hitos. Incorpora instrumentos y mecanismos idóneos para la defensa de las situaciones jurídico-administrativas de las personas. Cambia la revisión. Se amplía la legitimación que hasta los niños, hasta los menores de edad pueden concurrir al tribunal. Se da una capacidad procesal a los grupos. Abandonamos los 2 plazos de la caducidad para la impugnación de los procesos. Ahora se extiende a 1 año, permitiendo entonces esa igualdad que nosotros hablamos del administrado con respecto a la administración. Se elimina la interposición, pasamos directamente a plantear la demanda directamente. Eliminamos los edictos y todo el conflicto alrededor de todos los pormenores de ello. Se dio el procedimiento por audiencias orales, hubo una reducción de plazos, las cautelares, la conciliación, como les había dicho, sobre todo también la resolución en una única instancia. Pasamos de una resolución de una vez al recurso extraordinario de casación. Se elimina el paso al Tribunal Superior. Una diversidad funcionarial con jueces especializados en cada uno de los temas que tenemos, jueces conciliadores, jueces tramitadores, jueces de fondo, jueces ejecutores. Un ejecutor empoderado para que lleve a cabo la tutela judicial, para que se materialice ese derecho reclamado desde un inicio. Y un antiformalismo muy bueno, porque entonces se flexibiliza en las audiencias mismas y no se logra ni se pide o se obliga a rituales como lo tenía la ley reguladora. Entonces ya casi es más sencillo hacer las cosas. Y los mecanismos céleres
que ya ustedes saben, la transformación en los asuntos de puro derecho, el trámite cautelar, el trámite preferente. Yo no ahondo en estas situaciones porque aquí el lujo es el CPC, no el CPEC. Yo creo que lo que ustedes quieren oír, por qué nosotros funcionamos o no funcionamos, y a eso es a donde voy. Tenemos retos y obstáculos. Todo instrumento humano vive estas vicisitudes. La norma por sí sola no va a hacer ninguna sentencia en 1 año ni 2 años, como dicen. Eso es lo que queda sembrado en el inconsciente colectivo, de que vamos a tener una justicia de 1 año. No, se logra en 1 año, 2 años o 3 años, o no sé lo que será, si se superan ciertos retos y obstáculos. Uno de los primeros obstáculos que tuvo el CPC fue el transitorio cuarto, que obligó que todos los asuntos que se estaban tramitando con ley reguladora permanecieran tramitándose en esa instancia. ¿Qué desperdicio de recursos se dieron? Comenzamos con 16 jueces atacando los asuntos de ley reguladora, cuando fácilmente se pudo haber hecho una migración de ese tonel de circulante del juzgado y adaptarlo a la nueva oralidad. Y entonces, aquellos que pretendieron acciones antes del 2008, hasta estos entonces están viendo en segunda instancia sentencias. Y aquellos que comenzaron en el 2008, claro, totalmente les pasó y obtienen una justicia más rápida. ¿Qué pasó con aquellos entonces? Una decisión política no acertada. La falta de planeamiento inicial en cuanto a la elegibilidad de los jueces y auxiliares, que indujo a un reclutamiento subjetivo de funcionarios y auxiliares, porque había que llenar un vacío inmediato para que diera una operatividad inmediata al tribunal. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que entonces este reclutamiento a veces se hacía de manera subjetiva y sin ninguna acreditación de la idoneidad. No en todos los casos, quiero aclarar, pero sí surgieron esas situaciones que impiden que esa estructura normativa genere los resultados de los cuales en esa venta del código sembró en el imaginario colectivo de que las cosas iban a funcionar de mil maravillas. El deseo de los funcionarios y los auxiliares para quedarse en propiedad, como cualquier deseo humano de superación, ¿qué es lo que trajo? Una titulitis. Entonces, ¿qué pasó? Sacaban cualquier tipo de maestrías y especialidades, menos en las forzosas que son derecho administrativo, derecho público o un derecho mercantil avanzado, y entonces tenemos másters en un montón de otras cosas, menos en esas que eran el soporte de la especialidad de nuestra jurisdicción. Las notas de estudio de ambiente laboral revelan un alto compromiso del recurso humano con la tarea ordinaria judicial, pero a su vez altos índices de disconformidad con el aparato administrativo institucional y jerárquico. Hay una pobreza o escasa conformidad con el plantel físico y niveles muy cuestionados y cuestionables de la salud ocupacional. El servicio de apoyo administrativo, que debe ser logístico y pieza clave para que se geste una buena estructura, siempre da soluciones a posteriori, nunca a priori, y no está en avanzada, cuando ya los problemas están visualizados y están afectando a los usuarios. La saturación de oficinas y salas no crecen significativamente porque el espacio concentrado que tenemos ya se agotó, son 6.000 metros y ya no hay para hacer ni oficinas, ni salas, ni salas de mediación. Totalmente saturado, la infraestructura es deficiente y compromete en algunos estadios la salud de los funcionarios y auxiliares. Al ser una jurisdicción concentrada en el segundo circuito, la recepción de documentos, la manifestación y las salas de audiencias muestran saturaciones que impiden el mejoramiento del servicio público a niveles eficientes. ¿Qué es eso? Lo que se vendió de que el CPEC iba a solucionar las cosas en un 2x3. Actualmente se ha gestado, implementado el escritorio virtual. Pero ¿qué es lo que ocurre con el escritorio virtual? No tenemos la estructura del software actualizado de última tecnología, no tenemos un internet de banda ancha, la consulta siempre va a estar pegada y hay que estarle haciendo así a los monitores a ver cuándo llega la información a nosotros, porque no llega, es a paso de tortuga. La herramienta, genial, pero cómo implementarla, que es donde estoy enfocando mi tesis, es lo que no estamos teniendo. Desde las aulas ya tiene que cambiar esa visión de la educación.
tiene que haber un cambio en la formación curricular y extracurricular de los estudiantes para cimentar en el alumno en experticias sobre procesos semiorales. Ha habido una carencia de formación en estas aptitudes y la escuela judicial necesita modernizarse a estas nuevas necesidades y no tener estudios retrógrados en temas que nos está afectando día a día. Tiene que estar en avanzada, no siempre atrás. No tenemos doctorados ni maestrías, tenemos que costearlas en lo personal. Ya la beca cerró el chorro de dinero para esas situaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Un reciclaje del pensamiento previo, para no decir hagamos copy-paste. Los plazos cortos para resolver los asuntos de juicio oral estresan significativamente al juzgador. Y en no muy pocas oportunidades se deben de reabrir las audiencias para prolongar el plazo de resolución. En los albores del CEPECA se dio la idea de un proceso muy sencillo. No obstante, ocultó una falacia hoy revelada. La sencillez del trámite no implica la sencillez de la comprensión de la norma sustantiva de orden público y o de derecho administrativo para plantear los casos. Las estadísticas muestran saturaciones de procesos declarados sin lugar o parcialmente sin lugar con índices mayores al 52%, lo que permite concluir la falta de especialización del litigante para la comprensión de los conflictos y propiamente del interprocesal que abigarran la celeridad. El CPK muestra muestra un 42% de asuntos para conocimiento de audiencia oral, ya se los dije, y un 58% para asuntos de conocimiento escrito. Las tasas, esto me llama terriblemente la atención, las tasas de congestión y pendencia del promedio de los últimos años, ¿qué nos está mostrando? Que ya hay mora judicial. Y arrastres de circulantes finales de los periodos anteriores. Bueno, ahí tenía un párrafo enorme, pero eso me preocupa. ¿Qué es lo que ocurre? Que los plazos están pasando. El CEPECA fue muy bueno. Yo trabajo en ley reguladora desde hace muchos años. ¿Y qué es lo que ocurrió? El CEPECA dio una respuesta, claro, una respuesta muy buena. Se estaban sacando sentencias a muy corto plazo en primera instancia. Van a casación, ellos no tienen plazo y se tardan 2 años en resolver. Y luego regresan al tribunal para irse a la ejecución 1 año y resto más. Si usted suma todos esos pormenores, a mí no me importa, porque da apenas como 5 años. En ley reguladora estaban dando 12, 15, 18 y se me estaban muriendo nuestros usuarios. Y ya la tutela judicial, ¿qué importa? Como me dijo un cristiano usuario, ¿qué importa? Digan lo que quieran, la cuestión es que yo quiero morirme en paz. Así que yo sí veo que el CEPECA es excelente normativamente, implementado caóticamente, y ese no es mi deseo para el CPC. El CPC requiere recursos, es una jurisdicción oral o semioral costosísima. Requiere capacitación, requiere una administración sin egos, requiere una política institucional aplomada en un conocimiento y en un derroche de dinero que no se diga que son gastos, es una inversión. ¿Por qué? Porque quien reclama con algún derecho o alguna creencia de tener su derecho. Y en esa medida nosotros no somos simplemente un medio para llevar si tiene o no tiene razón. Es necesario aplomar el CPC. Vean que con el Código de Procedimientos Civiles al Código Procesal Civil, que yo viví eso, simplemente fue un cambio cosmético. Se perdió muchos años, porque desde aquel entonces se pudo tener ahora lo que tiene el CEPECA, aún en nuestro andar al tipo de que somos. Nada está perdido. Mi asunto aquí es más bien de esperanza, simplemente es atornillar a los que hay que atornillar, y que una administración sea más eficiente y más preocupada. Me preocupa ahora que ahora viene el CPC, va a haber un despliegue de recursos, el Código Laboral viene un despliegue de recursos, nosotros no vamos a tener recursos, obviamente. Y ya tenemos mora judicial por los índices y tasas de congestión y pendencia que les dije,
Y pues, ¿qué va a pasar? 40 años para la reforma de ley reguladora, vino el CEPECA, solo llevamos 8 años y ya los índices me preocupan. ¿A quién no les va a preocupar? ¿Qué va a pasar entonces mientras pasa el boom del CPC y el laboral sin recursos en una jurisdicción concentrada, cerrada, limitada, porque no podemos crecer en infraestructura ni en personal porque no van a haber medios económicos? Los índices van a acelerarse y se van a ir creciendo porque igualmente ha habido un crecimiento en los circulantes al creerse de que, claro, yo no necesito saber fondo, necesito saber forma. Voy y planteo el caso y hay los jueces que me digan, ahí están los índices. El que no me cree, ahí están las estadísticas en el Departamento de Planificación, link estadísticas. La idea aquí falta mucho. Y no me ha pasado la roja. La ponencia, obviamente, la tiene la comisión que muy gentilmente me ha invitado. Gracias por su paciencia. Yo soy un acelerado. Muchas gracias.